anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Increíble, pero cierto. ¿Quién lo iba a decir que después del episodio 1 vendría el episodio 2? Bienvenidos, soy Diego, sigo escondido debajo de mi mantita de cuadros y espero que, como siempre, al otro lado esté mi hermano Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué desayunaste hoy? Pues de eso vamos a hablar más adelante, porque lo cierto es que no he desayunado nada y me vas a criticar por ello, pero seguro que dentro de unos minutos estamos hablando de este tema. Bienvenidos, como ha dicho Diego, bienvenidos una semana más a anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia, y casi podríamos hacer una bienvenida nominal porque increíble, aunque nos cuesta creerlo, ahora mismo tenemos la friolera de 25 oyentes. ¿Te lo imaginabas? Bueno, la verdad es que no. A ver, no publicitamos esto nada, así que 25 oyentes, yo no sé si pensar si es un éxito o es un fracaso. Porque la verdad, mirando de dónde vienen los oyentes, viendo que hasta hay gente de Estados Unidos, de México y tal, a mí, bueno, por ahora, contento. Me sorprende que la gente lo haya encontrado. Como dijiste en el episodio 0, somos un desastre con las redes sociales, no lo anunciamos en ninguna parte, así que 25 oyentes, bienvenidos sean. Sí, porque yo aquí lo que he visto es que son 25 oyentes. El mundo del podcast es un jaleo monumental porque yo soy incapaz de controlar los oyentes que pueda haber de distintas plataformas, pero la cuestión es que sumando las principales tenemos 25, un total de 50 reproducciones, y no sé tú, pero yo no tengo tantos amigos, así que entiendo que nos está escuchando algún desconocido, así que para todo aquel que no conocemos personalmente, un gran abrazo, un saludo y gracias por seguir ahí. Aguanta que esto va a ir mejorando. Pues sí. Queríamos comentar algo del último y primer episodio que hicimos, que es que se nos fue un poco el tiempo de las manos. No teníamos pensado que el capítulo durara más de una hora, más bien teníamos algo en la cabeza entre 40 y 50 minutos, así que intentaremos que esta vez sea más o menos así, porque las pocas críticas que hemos recibido van, por lo menos que a mí me han llegado, van en ese sentido, ¿no? Que quizás fue un poco largo. Y yo hice una prueba por aquello de ver cómo va esto de los podcasts. Yo llevo mucho tiempo usando podcasts, escuchando podcasts, pero nunca le había dado a esto de reproducción rápida. Me dio por escucharnos en reproducción rápida y yo pienso que eso debería ser delito. Así que sí, tenemos que hacerlo un poco más corto para que a la gente no le dé por pinchar ese botón. Sí, nuestra idea son los 40-45 minutos como mucho. Es decir, vamos en mente con los 30 sabiendo que nos vamos a desviar a los 40 y tratando de evitar desviarnos a más de una hora. Y también aprovechando este tema, comentar también que en el primer y anterior capítulo hubo una pequeña desincronización del audio mientras contabas cómo te ibas haciendo pis poco a poco. Culpa mía, ya sabéis, podcasters novatos, pues al final arrastras el dedo un poco más de la cuenta y un audio lo pones donde no toca y todo sincronizado un par de segundos. Por suerte fueron solo unos 5 minutillos, así que espero que haya pasado desapercibido para la mayoría. Al menos nadie nos ha dicho nada, aunque nosotros lo hemos notado. Ya, yo sigo pensando que querías sabotear mi anécdota. Pero bueno, quizás es el momento de empezar ya. Simplemente un breve recordatorio a cómo funciona esto. Tenemos 4 secciones, las secciones siguen siendo las mismas que el otro día. Recordaros que no conseguimos ponernos de acuerdo en el orden de las secciones, así que tenemos un botón mágico que podríamos llamar algo así como el botón del destino, que cuando Alberto le da nos dice cuál es la siguiente sección y empezamos. Así que si tienes el botón del destino por ahí cerca, dale y empezamos con esto. Pues vamos a empezar hoy con ¿Cómo llevo? ¿Cómo llego? ¿Eh? ¿Qué cómo lle? ¿Cómo y el qué? Oh, ¿O qué? Bueno, para recordar de qué va el Cómo Llegó, esta es una sección en la que analizaremos una frase, un dicho popular, cualquier cosa relacionada, frase motivacional o cualquier cosa
relacionada, iba a decir con el mundo del triatlón o los deportes de resistencia, pero la verdad es que no tiene por qué. Puede ser como hicimos en el episodio 1, fue simplemente la frase que daba título a la sección, que es como llevo. Y hoy tenemos un dicho que es bastante oído o usado en el ámbito, esta vez sí, de los deportes de resistencia, especialmente por muchos entrenadores, no lo digo ni en modo positivo ni negativo, que es ese que dice que hay que sufrir entrenando para disfrutar compitiendo. ¿Qué opinas de esto, Alberto? No hemos hablado antes de esto para saber si alguno de los dos está a favor o en contra de esta frase. Mi opinión es que es un tremendo error. O sea, es una fábrica de frustración esta frase. Creo que al final, si realmente tomas al pie de la letra que tienes que sufrir entrenando para disfrutar compitiendo, yo no sé cómo es el día de todo el mundo, el día a día, pero el mío es que entreno muchísimo más que compito y lo que quiero es disfrutar de los entrenamientos porque, entre otras cosas, compitiendo sé que voy a sufrir. O sea, por mucho que quiera evitarlo, por mucho que quiera ir a pasar un buen día, al final tratas de esforzarte al máximo, sufres casi desde el principio hasta el final, dependiendo cómo te lo tomes. Y para mí lo importante es que el entrenamiento sea algo divertido, que me apetezca hacerlo y que me apetezca seguir entrenando. Ya, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos, si nos ponemos a mirar números aquí, digamos que la mayoría de la gente se pasa el 90% del tiempo entrenando y el 10% compitiendo. Si vas a sufrir el 90% de tu tiempo para disfrutar el 10%, yo personalmente no lo veo bien. Pero también es cierto que yo en este sentido soy un poco rarillo porque la mayoría de la gente entrena para competir y yo no, y lo digo totalmente en serio. Yo compito porque entreno, que es muy diferente. A mí me gusta entrenar, me gusta hacer deporte día a día y de vez en cuando me apunto a una competición, pero no es ni de cerca mi principal motivación. Bueno, tú sabes bien que a día de hoy llevo entrenando triatlón unos cuantos años y la última vez que hice un triatlón fue en septiembre de 2017. No quiere decir que desde entonces no haya hecho nada más, porque hice alguna maratón, media maratón, marchas ciclistas, nado, hice incluso un swim run, pero nunca fue esa mi motivación. Yo me puedo pasar perfectamente un año entero sin competir, como está pasando ahora en 2020, y no afecta a mi entrenamiento porque nunca fue mi motivación. No, no, no es algo que que me motive especialmente para entrenar. Sí, bueno, en este sentido yo apuntalaré que realmente eres un poco rarito en este aspecto porque el triatlón es de los pocos deportes que si no compites realmente no puedes practicar como tal porque puedes entrenarlo por separado cada disciplina, hacer sesiones en las que acabas pues mezclando una o dos disciplinas, pero realmente sin la competición el triatlón pierde la esencia. Aún así, mi punto de vista es el mismo. Es que realmente lo que hay que hacer es disfrutar entrenando o tratar de disfrutar entrenando. Para mí, alguien que me dice hay que sufrir entrenando para disfrutar compitiendo, es como si me dice que hay que pasar hambre todo el día para disfrutar comiendo. Pues no estoy de acuerdo. Yo prefiero estar bien todo el día y con el entrenamiento pasa lo mismo. Lo que quiero es disfrutar todos los días que me apetezca entrenar porque yo veo el problema de que si sufres, no voy a decir en cada entrenamiento, pero que si sufres en muchos, en la gran mayoría de los entrenamientos, tarde o temprano creo que lo acabarás dejando porque tanto el cuerpo como la cabeza te pedirán una pausa. Ya, a ver, dos cosas. La primera, que soy un rarito, ya lo sé, porque así empecé yo diciéndolo, que soy un rarito porque la competición y bla, bla, bla. Y es cierto, pero es a lo que iba, que no sé, por algún motivo, yo cuando compito soy competitivo, es cierto, normalmente contra mí mismo, porque sé que no estoy ahí para ganar una carrera, o contra gente que conozco, normalmente es contra gente que conozco. Pero lo dicho, no es el motivo por el que entreno. Llevo 3 años entrenando, por ejemplo, transiciones de bicicleta a correr y llevo más de 3 años sin hacer ninguna carrera en la que tenga que hacer una transición de bicicleta a correr. A eso es a lo que iba. Y luego simplemente por añadir algo más a este tema, yo creo que esta frase así aplica a mucha gente. O sea, nosotros ahora estamos dando nuestra opinión, pero yo creo que para mucha gente es cierta, simplemente porque hay mucha gente que se toma esto posiblemente mucho más en serio de lo que lo hacemos nosotros. Y, y no digo que sea correcto ni incorrecto, simplemente es como es. Yo, por ejemplo, soy de los que pienso que el entrenamiento y el triatlón en general tiene que adaptarse a tu vida. Tú ya tienes una vida familiar, una vida laboral, lo que sea, y tienes que
adaptar el entrenamiento a tu vida. Pero también es cierto que conozco a muchísima gente que es al revés, adaptan su vida al entrenamiento. Y quizás para esa gente esto tenga más sentido, porque alguien que se lo está tomando tan en serio como para hipotecar su vida en base a su entrenamiento, pues quiere tener unos grandísimos resultados y sabe que va a sufrir como un gorrino entrenando todos los días, porque así puede conseguir, que tampoco estoy de acuerdo con eso, pero eso ya hablaremos en otro momento, pero así puede pensar que va a conseguir unos mejores resultados. Sí, yo creo que en ese sentido realmente es muy subjetivo el entender qué significa disfrutar compitiendo. Lo digo por la coletilla de la frase, ¿no? De sufrir entrenando para disfrutar compitiendo, porque para mucha gente disfrutar compitiendo es simplemente obtener buenos resultados, es decir, superarse a sí mismo, superar una marca, ganar a alguien, acabar en el puesto X en una determinada prueba. Y sufrir entrenando, pues quizás no es tanto sufrimiento cuando tiene una meta clara. Pero es lo que tú comentabas. Yo creo que dependiendo de cómo se tome cada uno el entrenamiento, mucha gente piensa que sin sufrimiento no hay mejora. Y hablaremos de otras frases muy típicas en otros podcasts sobre este tema. Otra cosa es saber si eso es un error o no. Para mí, mi propia experiencia me dice que es un error, pero también creo aquí que cada persona es un mundo y lo que a uno nos viene bien, a otros no les viene bien. Así que bueno, esto daría para otro tema. No, sí, precisamente eso era a lo que me refería antes, que no hay ni correcto ni incorrecto aquí, porque todos somos muy diferentes. Hay gente que de verdad piensa que si no sufre, que si, por ejemplo, sale a correr y sale a correr suave en zona 1 o zona 2 y no acaba sufriendo, piensa que ese entrenamiento fue perdido. Y eso es una batalla psicológica muy difícil de ganar. Y ahí está el papel del entrenador. También es importante conocer al atleta, porque a cada uno le tienes que dar lo que necesita y lo que le motiva. Yo no podría llegar y a alguien al que solo, y me he visto en esa situación, al que solo le interesa sufrir y sufrir cada día, decirle, pues mira, hoy te toca salir a correr en Z1, ¿por qué no? Porque en primer lugar sé que no lo va a hacer y en segundo lugar va a estar quejándose todo el día así, perdido una hora, porque esto no tenía que haber hecho, porque patatín y porque patatán. Y ese aspecto psicológico es muy importante. Por eso, a mí esta gente que intenta vender las cosas como este es el método ideal de entrenamiento para todo el mundo más generalizado, eso no es cierto. Todos somos muy diferentes y lo que yo busco es muy diferente de lo que tú puedes buscar o de lo que puede buscar cualquier otra persona. Así que a cada uno hay que darle lo que necesita, porque bien es cierto que si entrenas vas a mejorar. Sigas una filosofía u otra, si entrenas vas a mejorar. Me parece una buena manera de cerrar este cómo llego. Al final creo que la conclusión está clara. Para nosotros no tiene mucho sentido esta frase, pero realmente mucha gente le encontrará sentido y no solo le encontrará sentido, sino que es un punto más de motivación, tanto a la hora de entrenar como de competir. Pues sí. ¿Preparado para el botón del destino? Bueno, yo estoy en tensión cada vez que sé que le vas a dar. Vamos a en serio. No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern as he hears the whistle. Bueno, la sección de la anécdota. En esta sección, como ya sabéis, de lo que vamos a hablar es de una anécdota. En este caso, la anécdota nos la va a presentar Alberto, es algo que le ha pasado a él, que voy a ser totalmente sincero, la recuerdo un poco así como ciertas ideas de lo que pasó y el porqué y estas cosas, pero no la recuerdo muy bien, así que yo creo que la voy a disfrutar como si la escuchara por primera vez. Antes de empezar con esta sección, me gustaría comentar algo que dijimos en el episodio 0 y se nos olvidó totalmente en el episodio 1, que es que esta sección está abierta a cualquiera. Quiero decir, ahora mismo estamos contando anécdotas Berto y yo, pero si cualquiera de vosotros que está escuchando esto tiene una anécdota que le gustaría compartir, que ya solo simplemente eche un ojo a las notas del programa y ahí encontrarás la forma de contactar con nosotros y cualquiera será más que bienvenido a venir aquí, compartir un buen rato con nosotros y echarnos unas risas. Y lo dicho, esta anécdota de hoy nos la va a contar Alberto, así que venga, cuando quieras. Pues como en la ocasión anterior, esta anécdota la he titulado Tiene narices, que es
el título también que tiene este capítulo. Y voy a poner un poco en antecedentes históricos antes de empezar a contar la anécdota, porque es una anécdota antigua. Vamos a tener en cuenta, esto lo digo para nuestros oyentes del futuro, porque yo tengo la creencia de que dentro de varios siglos este podcast se rescatará de una cápsula del tiempo. Así que, querido amigo del futuro, hoy estamos en el año 2020. Estoy seguro que este año te ha caído varias veces en el examen de historia. Y os voy a contar una anécdota que ocurrió en 2014. Es decir, Oye, una cosa. Sí. No decíamos que esto de comentar que los de la NASA se hayan puesto en contacto con nosotros para enviar esto al espacio, no lo íbamos a comentar todavía. Bueno, cuando comentemos que igual la NASA patrocina esto, ya daremos más detalles. La cuestión es que estamos hablando de una anécdota que ocurrió en el año 2014 con un jovencísimo Alberto que estaba empezando a correr. Es decir, yo hasta entonces llevaba una buena temporada haciendo bici de montaña, pero realmente todavía no me había dado por empezar a correr o a preparar ninguna prueba en serio. ¿De verdad me estás diciendo que esto es del año 2014? O sea, Sí, quiero decir, lo digo porque empecé presentando esta sección diciendo que no me acordaba muy bien de los detalles, pero ahora de verdad que te prometo que estaba pensando que esto tenía que ver con cuando te rompiste el dedo poco antes de que naciera Olivia. Así que estoy totalmente perdido. No tengo ni la menor idea de lo que nos vas a contar hoy. Pues allá voy, porque además de manera bastante indirecta te afecta esta anécdota. Así que cuidado con las risitas que puedan soltar. Sí, esa es la única parte que recuerdo de esta anécdota. Vale, pues la cuestión es que yo por aquel entonces estaba empezando a correr, como iba diciendo. No tenía ninguna meta en la cabeza. Jamás había corrido más de 6 kilómetros, que es la distancia de la San Silvestre de aquí de Gijón. Correr unos 10 kilómetros me parecía una locura. Yo por aquel entonces los 6 kilómetros los podía correr a un ritmo de unos 4:30 más o menos, y tenía en la cabeza que algún día, aunque me parecía un imposible, quería poder correr 5 kilómetros por debajo de 4. Pero por aquel entonces pensar aquello es como si me pedías hacer 1000 kilómetros a la pata coja. O sea, me parecía que era inviable, solo al alcance de unos pocos. La cuestión es que dentro de aquel contexto yo había empezado a correr, pues nada, unas cuantas semanas antes. Seguía un plan de entrenamiento que había encontrado en una web de ASICS, si mal no recuerdo, que básicamente, bueno, eran ritmos bastante suaves y todo bastante fácil de llevar. Yo recuerdo que por aquel entonces que yo también estaba empezando a correr, utilizaba la aplicación esta de Runkeeper, creo que era, que tenía sus planes de entrenamiento, que aquello molaba mucho, era así un poco chungo, porque tú ibas corriendo y de repente te decía una vocecita, ahora más rápido, ahora tienes que correr 1 minuto más rápido. Claro, iba por los auriculares diciéndotelo, ya casi ni recordaba eso, pero bueno, molaba. Para mí fue la primera vez que seguía algo más o menos estructurado en cuanto a entrenamiento. Pues sí, yo acabo de empezar a seguir también algo un poco estructurado, entonces no quería saltarme ningún entrenamiento y cometía el error de que yo mezclaba todos esos entrenamientos de carrera, que era un plan para salir a correr 3 o 4 días por semana, no recuerdo exactamente, con la bicicleta en montaña, que lo hacía los fines de semana. Resulta que un día 20 de diciembre del año 2014 salí a correr. Y cuando llegué a casa, pues empecé a notar un dolor en la rodilla. No muy intenso, pero bueno, una molestia más que un dolor. Cuando me levanté al día siguiente por la mañana, la molestia se había convertido en dolor. Es decir, me dolía al bajar escaleras, me dolía al doblar la pierna, incluso al ponerme los calcetines. O sea, vamos, la cosa ya pintaba un poco raro. Supongo que por lo que estás diciendo, cuando notaste la molestia al principio, después de venir de correr, no se te ocurrió hacer nada, ni poner hielo, ni nada, no hiciste nada. No, hice algo que me pareció por aquel entonces muy coherente, que fue ignorarlo. Es decir, si no le hago caso, esto probablemente se quite solo. Es cierto que jamás me había lesionado, nunca había tenido ningún tipo de lesión a pesar de llevar muchísimos años haciendo cualquier otro tipo de deporte, entonces bueno, lo ignoré. Y ese mismo día, el 21 de diciembre, cuando me levanté por la mañana,
me dolía bastante la rodilla, pero había quedado para ir a andar en bicicleta. Era, como veis por las fechas, se acercaba la Nochebuena y había quedado con unos amigos y tal para hacer una ruta que por aquel entonces la bautizaban, era una tradición dentro de aquel grupo que salía en bici, la Mañana Buena, que se trataba de llevar turrones y algo de comida, hacer una ruta en bici de montaña hasta algún pico alto y tomarlo todo allí. No, hasta ahora por lo que estás contando no puedo prever ningún momento en el que hayas tomado una mala decisión. Todo parece muy coherente. Me duele la rodilla y aplico la táctica avestruz de esconder la cabeza y bueno, aquí no está pasando nada y después me voy a comer turrones y andar en bici cuando casi no puedo caminar. Hasta aquí todo perfecto. Venga, sí. Pues ya avestruz, que así fue como ocurrió todo. Y yo tampoco no encontraba ningún fallo en mi teoría. La cuestión es que estaba buscando ahora esa ruta en Strava. No es que fuera especialmente dura, salió unas 3 horas y pico de ruta, teniendo en cuenta que hicimos una parada para comer, 1.000 y pico metros de desnivel. Subimos aquí en Gijón a Cuatro Jueces y Alfario, bueno, que tenía bastante desnivel y costaba. Además, yo había sufrido unos cuantos pinchazos por el camino, 2 para ser exactos, lo que me hizo perder al grupo. Tuvimos que ir un poco rápido para pillar a los demás. No es que fuera una ruta muy dura, pero para mi nivel por aquel entonces fue bastante exigente. También es cierto que en cuanto calenté un poco y tal, pues se me había pasado el dolor, así que lo pude ignorar, pero empezó a complicarse todo cuando llegué a casa, la rodilla me seguía doliendo, volví a ignorarlo completamente y nada, hice día normal y me fui a la cama. Al día siguiente, ya lunes, en el que tenía que trabajar, me levanté como siempre, tempranito, me metí en la ducha y noté que algo no iba bien porque me dolía mucho la rodilla. Ya para entrar en la bañera, que era alta, pues me supuso un esfuerzo bastante grande. Vale, vale. Esto se está poniendo interesante. Me estoy riendo porque empiezo a recordar lo que pasó aquí, empiezo a recordar esta anécdota y lo bueno empieza ahora. Sí, la cuestión es que me estaba duchando, os podéis imaginar, no hace falta que le echéis mucha imaginación, pero hay pues que sí, jaboncito por aquí, jaboncito por allá, dándome una buena ducha cuando en un momento concreto, creo que cuando iba a coger un jabón o esponja o algo así, me dio un pinchazo en la rodilla que un pinchazo como nunca he sentido uno igual y espero no volver a sentirlo. Fue un dolor muy, muy, muy profundo que me entró por la rodilla, yo creo que me salía por las orejas y con las mismas me caí. Me caí en la ducha y lo siguiente que recuerdo es a mi mujer, menudo espectáculo, sacándome de allí. Por lo visto fue un golpe bastante fuerte lo que soy yo. Yo no sé en qué momento perdí un poco la conciencia, si fue con el pinchazo, con la caída. Recuerdo justo antes de caerme como un mareo terrible de esto que todo me empieza a dar vueltas y ya os digo, lo siguiente que recuerdo es a mi mujer sacándome como podía de la bañera. Con las mismas decidí drogarme un poco con ibuprofeno, si mal no recuerdo, e irme a urgencias. O sea, es que yo no me puedo imaginar ahora mismo llegar a esa situación. O sea, yo no es que me lesione mucho, pero he tenido unas cuantas lesiones después de tantos años. Y es que llegar a ese extremo en el que te da un pinchazo tan fuerte, que te mareas, que pierdes el equilibrio, vamos, a mí es que eso no se me pasa ni por la cabeza. Pero en serio, por ahora no lo entiendo, porque parece que hasta este momento lo habías hecho todo perfecto y tomando las decisiones adecuadas. Ahí está, que yo tampoco lo entendía. Tengo que reconocer que mi umbral del dolor es bastante alto, entonces creo que estuve aguantando más dolor de lo que debería durante los días anteriores. Y llegó un momento en que mi cuerpo ya no quería aguantar más dolor. Total, que después de tomarme así unas pocas drogas, me llevaron a urgencias porque yo no estaba para conducir y ahí estaba yo, bueno, tuve que pasar el triaje para explicar lo que pasaba y yo expliqué que me dolía mucho la rodilla y que debido al dolor de rodilla, y lo puse como ejemplo, no porque quisiera darle importancia, me había dado un pinchazo tan fuerte que me había caído en la bañera.
apuntaron ahí lo que tenía que apuntar, me fui a la sala de espera. Allí en la sala de espera ya me encontré algo bastante curioso, que era un señor bastante mayor que bajaba de un pueblo de las afueras de Gijón con un hacha clavado en un pie. Y había venido conduciendo con la puerta del coche abierta porque decía que no le cabía bien el pie con el hacha debajo del volante. que yo pensé, este hombre tiene que pasar por delante de mí sí o sí. O sea, este es un héroe para mí. O sea, es que en un triaje no tienes nada que hacer. Un hombre que tiene un hacha clavada en la pierna, vamos, ya te puedes morir allí del asco, que vas a tener que esperar a que ese hombre le hagan algo. Sí, además es curioso porque tú hablabas de mis malas decisiones hasta ese momento, pero la decisión de un hombre que estaba cortando leña, se clava el hacha en un pie y decide coger el coche y bajar al hospital con la puerta del coche abierta porque no le cabía el hacha debajo del volante, me parece que una buena decisión tampoco es. Hombre, los paisanos de aquella época, especialmente los paisanos de pueblo, yo creo que están hechos de otra cosa. Eso no lo haría una persona normal, ¿no? Bueno, yo lo veo de otra forma. Yo lo que veo es que ninguno de los dos tomó las decisiones adecuadas y por eso nos conocimos en urgencias. Pero bueno, es otra manera de verlo. Bueno, sí, hombre, pero es que a su lado tus decisiones no fueron tan malas, digo yo. Bueno. ¿Qué pasó a continuación? A continuación es que llega mi turno, paso a la sala donde estaba el médico. Yo esperaba que para contarle mis problemas con la rodilla y que me hiciera radiografías y demás, y mi primera sorpresa es que nada más entrar en la sala me dice, uy, ¿cómo está eso? Y yo pensando, pero si llevo pantalones, no es imposible que me esté viendo la rodilla, no la tengo hinchada. Y él me dice, ¿qué te pasó en esa nariz? Y yo a mí ahí ya me rompió completamente en los esquemas y yo dije, me duele la rodilla, a mí no me pasa nada en la nariz. Y dice, no te has visto la nariz, ¿cómo la tienes? Bueno, yo en ese momento pensé que tenía un desastre en la cara. Dije yo, madre mía, no, ¿cómo debo tener la cara para que se estén fijando en mi nariz? Creo que desde aquí, en este momento, es el momento perfecto para invitar a cualquier oyente a que eche un vistazo a la foto que tenemos puesta en este podcast, ¿no? Así se hacen una idea de cómo son nuestras narices. Sí, pues es que hablando de fotos, yo le insistí al hombre que en mi nariz no le pasaba nada, no me dolía, no tenía nada. Sí que es cierto que tenía un pequeñísimo arañazo en la parte superior de la nariz, supongo que de haberme caído en la bañera, pero parece ser que el hombre se había quedado con el detalle de que por un dolor de rodilla, eso para él era secundario, me había caído en la bañera, eso era lo primordial. Entonces hiló ahí cabos y dijo, bueno, este chico, viendo cómo me viene, se ha roto la nariz. Total, que yo traté de explicarle por activa y por pasiva que a mi nariz no le pasaba nada, pero me hizo dudar muchísimo, porque me dijo, ¿has venido solo a urgencias? Y dije yo, no, había ido con mi mujer, que luego creo que se había ido a trabajar y estaba por allí mi madre, no lo recuerdo bien, y me dice, avisa a la persona con la que has venido y que me confirme que tu nariz es así de siempre. Es que esto es hiriente, pero ahora, y siento mucho lo que voy a decir, porque sé que mamá va a escuchar esto, pero es que igual cuando la vieron entrar a ella pensaron lo mismo, esta mujer le pasa algo en la nariz. Bueno, la cuestión es que a mí me hizo dudar tantísimo, no fue a avisar a nadie afuera porque lo veía completamente ridículo, pero sí que cogí mi móvil y me puse la cámara frontal, me miré la nariz y no sé si respiré con alivio o respiré con decepción, pero mi nariz era mi nariz de siempre, no tenía nada. Así que cogí, saqué mi DNI, le enseñé el DNI al señor médico y le dije, mira, este es mi DNI y esta es mi nariz de siempre. Pues no contento con eso, después de estas pruebas irrefutables como son fotos, me dijo, bueno, vamos, ya que estás aquí, vas a pasar a radio y te vamos a hacer unas radiografías. Y yo pensé, por fin, se están acordando de mi rodilla. Total, que llego a la sala de rayos
y me colocan para hacerme radiografías de la nariz. Me colocan delante de la máquina esa para hacer radiografías de la nariz y le tuve que insistir para que me sacara una radiografía de la rodilla, que no me la querían ni hacer. Total, me sacaron las radiografías, me fui otra vez a la sala de espera, a ello ya saqué el móvil, empecé a tirar de WhatsApp para contar lo que me estaba pasando pues a mi mujer y demás, porque ya no daba crédito con lo que estaba pasando con mi nariz. Llego al... Sí, perdona, sí, es que yo ahora recuerdo conversaciones contigo. Yo juraría que estaba trabajando, algo no me acuerdo, pero recuerdo esas conversaciones contigo en las que me estabas contando, oye, que parece ser que nos pasa algo en la nariz, que me están diciendo que si tengo el tabique torcido, algo así. No recuerdo muy bien cuál era la historia, pero sí que recuerdo esas conversaciones ahora. Sí, total, que después cuando ya estaban las radiografías me pasan otra vez a la sala con el mismo médico que estaba obsesionado con mi nariz. Sí que tuvo la decencia de mirarme un poco la rodilla, pero en aquel momento, después del ibuprofeno y tal que me había tomado, lo cierto es que la rodilla ya no me dolía nada, me cogió la pierna, me la retorció por todos lados. Nada, absolutamente nada. Me dijo que podía haber sido una tendinitis, pero que no lo tiene claro porque también era muy raro que se me hubiera quitado el dolor tan de repente, y entonces ya pudo centrarse en el tema que le gustaba, que era mi nariz. Vio mi radiografía, dijo que, bueno, que en principio que no parecía que hubiera ninguna rotura, pero que no le parecía normal, que tenía que darme cita con el otorrino. Y así fue, me dio una cita con el otorrino al que mandó mis radiografías. Un par de días más tarde fui a ver al otorrino. Estuve a punto de no ir porque yo estaba convencido de que a mi nariz no le pasaba nada, pero aún así fui porque dije yo, quiero saber en qué acaba esta historia porque puede que dentro de 8 años lo tenga que contar en un podcast. Total, que la cuestión es que fui a ver al otorrino. El otorrino también me miró a nariz y me dijo, ¿qué te pasó en la nariz? Y ya estamos otra vez faltando al respeto. Y yo, que no me pasa nada. Oye, que yo ya me estoy sintiendo insultado, ¿eh? Ya te decía yo que indirectamente esta historia te toca. Le expliqué lo mismo, me sentó en la camilla, empezó a apretarme y a retorcerme la nariz por todos lados porque no se creía que no me doliera. Él estaba convencido que seguía teniendo un golpe y que seguía teniendo una inflamación. A mí la nariz no me dolía. Tal y como empezó a retorcerme la nariz, hubo un momento en el que empezó a sonar un pequeño ruido, una especie de que dijo que tenía una crepitancia. Lo llamó así y a mí ya me quedó esa palabra. Me dijo que tenía una crepitancia que podía haber sido del golpe, que podía ser un pedacito de hueso milimétrico que estuviera por ahí un poco suelto. Y nada, me dijo que tenían que hacerme seguimiento otra vez. Ese día no me dijo absolutamente nada, ni me habló de nada más de la nariz, sino que me dio cita para una semana más tarde, y cuando fui una semana más tarde, el hombre estaba empeñado en que yo, como si fuera iniciativa mía, quería operarme la nariz. Hostia, vaya excusa más buena para una operación. La gente diciendo que se pega golpes con el portón del garaje y tal, y tú, no, es que yo tenía un problema en la ducha, en la rodilla, me caí en la ducha. Sí, pues yo le dije que yo no tenía intención ninguna de operarme la nariz, que yo llevaba con la nariz así toda la vida y que estaba muy contento, que la quería como una parte de mí mismo y que no. Y él me hizo un estudio más en profundidad de la nariz, y cuando digo en profundidad me refiero a que me metió tubos por la nariz. Por primera vez en toda esta historia piropearon a mi nariz, me dijo que tenía un paso de aire excelente. Dije, hombre, algo bueno que me dices de mi nariz. Y esta historia acaba con una frase que ahí me quedó grabada, que me dijo el otorrino, que también vuelve a rozar la falta de respeto, que me dijo: si no te quieres operar, no pasa nada. Unos nacemos con unas narices y otros nacemos con otras, y a cada uno nos toca lidiar con la nariz que nos toca. Y dije, y date, que se está quedando otra vez con mi nariz. Y esta es la historia de cómo, por una posible tendinitis, que no sé si fue tendinitis o qué fue, y un cúmulo de decisiones desacertadas, casi acaban operándome la nariz. Madre mía, pues ya no recordaba tantos detalles de esta historia. Recordaba eso, claro, lo importante, que es que se habían quedado con nuestra nariz. ¿Te imaginas que al final hubieras decidido operarte la nariz por cualquier motivo? Porque se te meta ahí en la cabeza que el médico te convenza de que tienes algo chungo y tal, y que realmente tienes que operarla, y dejásemos de ser parecidos y gemelos. Yo no me lo imagino eso.
¿Qué clase de vida qué clase de vida nos esperaría? Yo creo que tendrías que operártela tú también en ese sentido. Ya te digo yo cuáles son los pasos a seguir para acabar operándote la nariz, que los tengo muy estudiados. O sea, pero ya puedo buscar. Yo creo que esto mi experiencia nula en la cirugía plástica me dice que esto debe ser un poco así como un arte. Vamos, para que quede igual, porque a ver, tiene que ser complicado. Oye, y me extraña que en toda esta historia no comentaste, igual es porque estaban tan obsesionados y tan enfocados en tu nariz que no lo hicieron. Pero yo cada vez que me caí y me pasó algo, y tú conoces un par de veces que me caí y digamos me pasó algo, me rompí cosas, la muñeca, ahora mismo el pie, siempre, casi toda la conversación la centran en si perdí el conocimiento o no, porque quieren saber si perdí el conocimiento antes o después de caerme. Me extraña que en toda esta historia a ti no te lo hayan preguntado en ningún momento. No te voy a negar que me lo hayan preguntado, pero lo cierto es que no me acuerdo. O sea, esto ya fue hace bastante y lo que me queda grabado es todo lo que ocurrió con la anécdota de mi nariz. Es posible porque creo recordar que yo sí que lo comenté, que tuve ahí una pérdida de conocimiento leve y tal, pero no recuerdo si me lo preguntaron, qué les dije. Es posible que haya salido el tema, pero ya te digo, es que se centró tanto en el tema de nariz que parecía que lo de la rodilla ya no tenía ningún sentido. Es simplemente accesorio en esta historia. Pues manda narices, que al final con todo este rollo hasta nos olvidamos del señor que tenía un hacha clavado en la pierna. Y además lo más curioso es que quizás es porque yo llevo ya toda mi vida con la misma nariz, pero yo creo que no tenemos una nariz tan rara como para considerar que hay que operarla. O sea, para mí mi nariz es bastante normal. Yo tampoco, yo diría incluso resultona. Eh, pero bueno, nada, invitamos otra vez a cualquiera que le eche un vistazo a la foto esa y nada, si quieren dejar algo en los comentarios sobre nuestras narices, bueno, centrados en la de Alberto, pues nada, será todo bienvenido y bien recibido. Bien, y si te parece, vamos a pasar de tema ya, le damos al botón del destino y cambiamos de sección para dejar a mi nariz respirar tranquila. Nuestras narices, a ver, no olvides que esto al final nos afecta a los dos. Tú solo tuviste la mala suerte de ser el que lo vivió en primera persona. Vamos allá. Y la sección afortunada ahora mismo es Lo que yo te diga. Lo que yo te diga. Lo que yo te diga. Bueno, por hacer un recordatorio, la sección de Lo que yo te diga son recomendaciones que nos gustaría hacer a la gente que nos escuche. Pueden ser recomendaciones de cualquier tipo, sobre material, sobre cosas que hacer, sobre libros, sobre cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Es decir, es simplemente una recomendación, algo que nosotros vemos bien, que nos gusta o que simplemente creemos que es conveniente, pues hablaremos de ellas. Serán cosas de lo más variopinto, como la recomendación de hoy, que si bien el otro día os recomendábamos algo de material, hoy os vamos a recomendar algo que hacer, que es algo tan simple como comer después de entrenar. Pues sí, y hasta incluso me gustaría decirlo con voz de abuela, algo así como come después de entrenar. Y si comes y si comes en una franja de entre media hora y una hora, pues mejor que mejor. Y como sé que esto que acabo de decir puede levantar ampollas y resultar, alguna gente puede pensar que estoy dando un consejo de hace 10 años o 15, voy a explicar un poco el por qué digo que es importante comer después de entrenar. Porque es cierto que estoy dando un consejo de hace 10 o 15 años, pero mi punto de vista aquí es que el consejo era bueno, lo que eran malas eran las razones. Antiguamente se creía que si no comías después de entrenar y tomabas tu proteína y todo esto, que básicamente ese entrenamiento estaba echado a perder. Se venía a decir que no ibas a recuperar, que tus músculos no iban a recuperar y que al final que en vez de entrenar estabas desentrenando porque estabas debilitando los músculos en vez de fortalecerlos. Bueno, todo eso ya se demostró hace mucho tiempo que no es cierto, que tú tienes una ventana enorme para comer y para recuperar. Pero sin embargo, mi recomendación aquí, y es lo que intento decir hoy, es que sigue siendo importante comer después de cada entrenamiento y es importante hacerlo en un periodo corto de plazo, en un periodo corto de tiempo. Y ahora explico un poco los motivos. Primero voy a explicar el qué comer, porque eso qué es
idealmente qué deberíamos comer, porque eso me va a ayudar a explicar los motivos. Y esto, bueno, lo sabe muchísima gente. Lo más importante es que después de una sesión de entrenamiento, que recuperemos con proteínas y con hidratos de carbono. Básicamente se suele decir, yo los números los tengo así un poco en la cabeza, tomar unos 20 y pico gramos de proteína y luego hidratos de carbono, pues va a depender mucho de la duración y la dureza de la sesión. Y dicho esto, dicho qué es lo que deberíamos comer después de un entrenamiento, ahora voy a intentar explicar el por qué es importante que lo hagamos pronto, porque posiblemente no tiene que ver con las cosas que la gente pueda tener en la cabeza. Y para eso lo voy a dividir en los dos macronutrientes, ¿no? La proteína y los hidratos de carbono. ¿Por qué es importante tomar proteína poco después de entrenar? Este es un consejo especialmente para deportistas de resistencia, que muchas veces entrenamos por la mañana y por la tarde. Y uno de los papeles más importantes de la proteína es la recuperación muscular. Pues simplemente por eso ya es importante tomarla pronto, porque cuanto antes empecemos a recuperar, antes estaremos preparados para otra sesión que puede ser unas cuantas horas después, por la tarde si primero fue por la mañana o lo que sea. Pero antes vamos a empezar a recuperar. Pero la segunda parte por la que tomar proteína poco después de entrenar es importante, y esto es lo que posiblemente sorprenda a alguna gente y mucha gente no lo sepa, es simplemente porque nosotros después de entrenar seguimos haciendo cosas y seguimos con nuestro día a día. Y cuando digo cosas puede ser cualquier cosa, puede ser pasar tiempo con la familia o ir a trabajar. Podemos entrenar por la mañana y trabajar por la noche. Nosotros cuando entrenamos aumentamos los niveles de hormonas estresoras, tipo el cortisol, la testosterona, que eso está muy bien porque te mantiene alerta cuando estás entrenando, pero es muy difícil concentrarse. Pues la proteína te ayuda a rebajar todos esos niveles, los niveles de ese tipo de hormonas estresoras. Así que, bueno, si vas a trabajar después de entrenar, mejor que hayas tomado ya proteína, que te bajen esos niveles, porque si no es muy difícil concentrarse, es muy difícil estar en tu puesto de trabajo, por ejemplo, como nosotros delante de un ordenador intentando hacer algo cuando estás alerta, cuando tienes todas esas hormonas diciéndote que en cualquier momento vas a ser atacado y un león te va a comer. Entonces, por esa parte, es importante tomar proteína, y mi recomendación es hacerlo pronto, simplemente para bajar esos niveles. Y en cuanto a los hidratos de carbono, por lo que estoy recomendando tomarlos pronto después de entrenar, los motivos son parecidos. El primero es porque los hidratos de carbono nos van a volver a dar energía. Quiero decir, nosotros cuando entrenamos bajamos los niveles de glucógeno muscular y en ese momento los músculos no están al 100% preparados para otra sesión, digamos, de entrenamiento. En cuanto tomas hidratos de carbono, vuelves a tener los músculos, vuelves a estar totalmente preparado para que si 2 horas después tienes otra sesión, puedas hacerla. Pero también más importante, al igual que con el tema de las proteínas, es simplemente para evitar que cada 10 minutos te levantes al armario de las galletas y comes galletas. Porque si no recuperamos, si no rellenamos esos almacenes de glucógeno, el cuerpo, el cerebro, nos va a estar dando señales continuamente de necesito azúcar, necesito azúcar, necesito azúcar. Y normalmente cuando nos pasa eso, tomamos el azúcar que no nos conviene. Tomaremos desde cosas como galletas hasta chocolatinas o incluso pasta y pizza, que aunque ahora no me voy a meter en por qué esos tipos de comida no son los ideales, no lo serían para la recuperación. ¿Y qué comer? Eso ya puede empezar un debate enorme, pero yo lo que diría aquí es que yo personalmente prefiero recuperar siempre con comida de verdad. No voy a utilizar la palabra comida real, porque la comida real despierta ahora mismo es casi un tipo de dieta o ideología, y yo ahí no quiero meterme, no quiero decir ni que esté ni que no esté de acuerdo, simplemente que ahora hay mucha filosofía alrededor de la comida, así que cuando uso la palabra comida de verdad, a lo único que me refiero es que normalmente si viene en polvo, si lo tienes que revolver, no es comida de verdad. Yo preferiría recuperar con comida de verdad. E incluso si entrenas por la mañana, un buen desayuno es una buena comida de recuperación. Después de esta disertación, no sé, por mí te lo podrías haber estado inventando todo lo que has dicho, pero lo cierto es que me has convencido. Podría dar mi aportación aquí, que como ya he dicho en el capítulo anterior, mis aportaciones serían todas de cuñado, pero es que estropear un discurso tan bonito diciendo las payasadas que se me pasan por la cabeza me parece fuera de lugar. Aún así, no sé si quieres aportar, te voy a meter un aprieto ahora, algún estudio que avale todo esto.
No, Hombre, no te contestes porque lo he buscado yo. Hay un estudio realizado por una universidad en Carolina del Norte con un grupo de atletas y efectivamente hice una entrevista a los atletas después de un entrenamiento muy duro y los que no habían comido recogieron sus afirmaciones al final del estudio que decían hay mamina que hambre. No sé si esto avala un poco lo que tú has dicho, pero entiendo que sí, que básicamente es lo mismo. Sí, es exactamente lo que quería decir. También te diré como que es por lo que no sé si me habías preguntado al principio qué has desayunado hoy precisamente por esto, pero tengo que reconocer No, te tengo que decir que no tenía nada que ver. Era simplemente por hacer una pregunta que te pillara fuera de juego, nada más. Vale, pues que tengo que reconocer que yo hoy he salido a correr esta mañana 1 hora, una sesión suave antes de empezar a grabar esto. Me he duchado, me he sentado aquí, todavía no he comido nada desde entonces y he salido a correr en ayunas. Que podrías pensar, bueno, esto es porque tienes ahora que grabar el podcast y ya bastante justos vamos de tiempo, pero lo cierto es que en esto soy un ejemplo nefasto. Es decir, yo suelo entrenar casi todos los días en ayunas, no cumpliendo un ayuno de 12, 14 horas, quiero decir, entreno antes de desayunar y luego nada más acabar de entrenar no suelo comer nada hasta quizás 1 hora, hora y pico más tarde, porque espero para desayunar pues con mi mujer y con mi hija. Así que al final muchas veces incumplo esto, pero peor aún es el caso de las veces que entreno por la noche. Yo soy de cenar pronto, 7:30, 8 de la tarde, suelo cenar últimamente y a veces entreno después. Hago una sesión de rodillo, por ejemplo, y no es la primera vez que marcho para la cama sin cenar, o sea, sin comer nada después. Aunque últimamente me estoy acostumbrando a cuando hago eso, de hacer las sesiones por la noche, tomar comida de esa de mentira que tú dices, un recovery o algo y por lo menos marcharme con eso para la cama. Pero vamos, Vale, sí. Sí, perdona, un par de cosas que decir a eso. Ya notaba yo que no estabas bien enfocado en este podcast, que tu cabeza se te iba por las ramas, claro, es porque no comiste proteína. Por otro lado, aunque yo diga que mejor comida de verdad que un recovery o algo de esto, también es cierto que es mucho mejor un recovery que nada, especialmente en el caso que acabas de poner de que entrenas y después te vas a dormir, porque lo mismo que acabo de comentar de que el ejercicio nos sube esas hormonas estresoras, eso nos afecta muy negativamente al sueño y al descanso. Y sin embargo, el tomarte un recovery que va a incluir proteína, hidratos de carbono, te va a rebajar los niveles de esas hormonas. Así que mejor tómate eso que no irte para la cama sin nada. Sí, yo creo que si hilamos esto con la anécdota que he contado hace unos minutos, es porque vivo en esa burbuja de pensar que a mí no me afecta nada. Error, por supuesto, un gran error, pero, pero en el fondo creo que le doy muy poca importancia a todo este tipo de detalles cuando debería de cambiarlo. Pero bueno, sí que es cierto que, bromas aparte, yo lo que noto es que paso hambre. O sea, igual que los del estudio de Carolina del Norte, pues igual. Yo durante muchos entrenamientos paso hambre. Ahora cuando un entrenamiento es largo suelo llevar ya alguna barrita o algo así. Pero cuando acabo de entrenar, los días que decido esperar para desayunar, porque aunque antes lo he dicho como si fuera siempre, no es siempre, paso mucha hambre y luego en el desayuno me devoro cualquier cosa. Cualquier día me como a mi hija sin darme cuenta porque se me sienta al lado y el despiste es un despiste. Vale, pues sí, hay mamina que hambre, que decían los de Carolina del Norte, ¿no? Pues simplemente para terminar con esto un par de cosas, simplemente decir primero qué evitar, porque acabo de decir que recomiendo proteína y hidratos de carbono, qué evitar, pues básicamente evitar grasas, que son muy buenas durante el resto del día, pero dificultan la digestión y la absorción de los nutrientes que queremos ahora mismo absorber, y antioxidantes, que está mucha gente, por ejemplo, cuando se prepara batidos, echa que si frutos del bosque, arándanos o incluso espinacas y cosas así. Eso está genial comerlo el resto del día. No lo comáis después de entrenar porque los antioxidantes básicamente interfieren en el proceso de recuperación. Y también intentar evitar cosas muy altas en fibra, tipo frutas, verduras y cosas así, que está genial comerlas todo lo que queráis durante el resto del día, pero es el mismo motivo. La digestión de la fibra, que bueno, directamente la fibra no se digiere, pasa por aquí como si nada, va a dificultar la absorción del resto de los nutrientes. Y si queremos mencionar algo aquí sobre excepciones, en algún momento cuando no comer después de entrenar, yo en general diría comed siempre,
pero siempre hay gente que quiere hacer esta simulación de entrenamientos en ayunas, que pueden hacer un entrenamiento fuerte, luego no comer para luego hacer un entrenamiento más suave y obtener así los beneficios que podrías obtener con una especie de ayuno intermitente. En mi caso, mi consejo en este caso sería como haz el primer entrenamiento, come, pero no comas hidratos de carbono, que al final es lo que quieres conseguir con un ayuno intermitente, el entrenar con los depósitos de glucógeno vacíos y después hacer el segundo entrenamiento, pero al menos tómate la proteína después del primer entrenamiento. Y básicamente esto es lo que quería comentar en lo que yo te diga de esta semana. Vale, me parece perfecto. Incluso creo que para otro capítulo podría ser una buena idea hablar sobre temas de desayunos, por ejemplo. Pero bueno, ya le daremos una vuelta. Voy a darle al botón mágico. Bueno, no me hace falta darle, solo nos queda una sección, el tira que libras. Tira que libras. My mama cooks in Italy, my mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's works in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. En esta sección, en el Tira que libras, por haceros un poco de memoria, lo que queremos hablar es sobre nuestra manera de entrenar o recomendaciones que podemos hacer a la hora de entrenar, tipos de entrenamientos y demás. Aunque a veces también abordaremos, como va a ser el tema de hoy, cuáles son nuestros retos deportivos, qué tenemos en mente, o en este caso, qué teníamos en mente y demás. Y el nombre de la sección, el Tira que libras, es porque bueno, al final somos amateurs, tanto en el entrenamiento como en la vida en general, y al final, pues oye, cuando entrenamos es por disfrutar y ahí está. Vivimos en un tira que libras continuo. Pues sí, y como acabas de comentar, la idea de hoy no es recomendar ni una sesión de entrenamiento ni nada parecido, es más bien dar un poco de contexto, porque si en el resto de días y episodios, como hicimos en el episodio 1, vamos a hablar de qué hacemos cuando entrenamos, estaría genial que por lo menos la gente supiese para qué entrenamos, porque yo puedo decir algo como hice esta sesión y tal, y la gente dirá muy bien, ¿y tu objetivo cuál es? Así que ahí va, vamos a hablaros de lo que teníamos pensado para este fatídico 2020, que tal y como pintan las cosas ahora mismo parece que al final no vamos a hacer nada. Así que si no te importa, empiezo yo con lo que tenía pensado. Me voy a saltar el plato fuerte, porque el plato fuerte era una carrera que íbamos a hacer los dos juntos y que espero hagamos el año que viene, así que esa la comentamos al final. Pues mi primera competición del año era la Maratón de Londres, nota publicitaria. Para todos aquellos que no hayáis escuchado el episodio 1, escuchad la anécdota de cómo conseguí mi plaza para la Maratón de Londres. Se supone que iba a ser en abril se pasó a octubre y ahora mismo, a día de hoy, todavía está programada para el 4 de octubre y la semana que viene, si no me equivoco, la semana que viene, van a confirmar si se celebra o no. Yo no sé si se va a celebrar o no, la verdad que con un pie roto poco me importa, pero también conociéndome como me conozco, creo que si se celebra la voy a hacer. Si tengo que ir a la pata coja, iré a la pata coja, si tengo que caminar, caminaré, pero mi motivación para la Maratón de Londres es conseguir la medalla de los London Classics. Ya hice la marcha de bicicleta, que la hice hace 2 años, hice la de natación y ahora mismo solo me queda la maratón y quiero esa medalla colgada en mi pared. Así que si se celebra la haré, como si la tengo que hacer. Algo más que tenía pensado para este año es la marcha ciclista London-Brighton. Son unos, no recuerdo ahora, 80 kilómetros más o menos. Empieza en Londres, muy cerca de mi casa además, y termina en el sur de la isla, en Brighton, en la playa. Así que mi idea era más o menos hacer esa marcha, darme un baño en la playa y luego hacer los otros 80 kilómetros de vuelta hasta Londres. Pero esa ya está anulada, no pospuesta, directamente anulada. Y por último, lo otro que tenía para este año, bueno, sin contar, como he dicho, el plato fuerte, era la Maratón de Nueva York, que también había conseguido una plaza para ella en una media maratón que hice el año pasado. Y se supone que era a principios de noviembre, se canceló totalmente la Maratón de Nueva York de 2020 y las opciones que nos dan es correrla en 2021, 2022 o 2023. Todavía no está confirmado, pero bueno, cuando tenga que ser será. Yo no pedí que me devolvieran el dinero porque la verdad que me apetece correr esa maratón y como dije el otro día, lo mío son las medallas, que soy como una urraca y lo que tengo en mente es conseguir la medalla esa gigantesca de las 6 maratones principales. Por ahora llevo una, pero bueno, a ver cómo avanza todo esto.
Tu turno. Pues por mi parte, bueno, por un lado tenía pensado, como hago todos los años, competir en pruebas de duatlón y triatlón, pues por aquí regionales, por Asturias y demás. O sea, bueno, son básicamente, tampoco son retos esas pruebas, simplemente es por aprovechar un poco el entrenamiento que hago y demás. De hecho, hice un duatlón a principios de año, que ahora mismo parece algo muy lejano, y poco más, pero las pruebas principales que tenía en mente este año es, por un lado, el Half Triathlon Pamplona-Iruña, que iba a ser en mayo de este año, se retrasó, si no me equivoco, al 16 de septiembre, y esta semana hemos recibido ya la notificación de que se anula la edición del año 2020 y se pasa para el 15 o 16 de mayo de 2021. Es decir, este año no lo hay, y para el año que viene, el 15 de mayo, lo acabo de comprobar, y para el año que viene se hará otra vez en las fechas habituales, si todo va bien, porque viendo cómo va la situación, a saber cómo estamos en mayo del año que viene. No voy a pedir la devolución del dinero, por ahora conservaré plaza, aunque no es difícil conseguir plaza, así que también podría solicitar la devolución y volver a apuntarme y demás, pero bueno, en principio la mantendré. Y el otro gran reto, la otra gran prueba que tenía para este año es la Maratón de Valencia, porque esta todavía sigue en pie, el 6 de diciembre. Personalmente no creo que se vaya a celebrar, al menos no la popular, quizás sí la élite, pero la popular, que me parece que debe juntar a unas 40.000 personas en diciembre, Valencia, me cuesta verlo. De hecho, yo ahora mismo, aunque se celebrara, no sé si encontraría la motivación suficiente para ponerme a entrar en una maratón con las dudas de si al final se iba a celebrar o nos la van a anular 15 días antes o demás. Estoy más o menos en este caso como Diego. En el caso de que se celebre, puede que la haga, pero sin haber entrenado muy específico para ello, a no ser que cambie mucho la situación en estos meses y ya se sepa ciencia cierta que se va a celebrar con normalidad y tal, pero como eso es prácticamente imposible, pues nada. Y luego A ver, listillo. No digas que estás en el mismo caso que yo, porque para estar en el mismo caso que yo te deberías romper un pie. Tú estás hablando de que psicológicamente no te ves para preparar un maratón. Yo estoy diciendo que físicamente no puedo preparar una maratón. No, si nos vamos a perder en los detalles. Bueno, Bueno, comentas tú cuál era el plato fuerte que teníamos para este año. sí, el plato fuerte para este año, que ya está anulado obviamente y con lo que nos costó decidirnos es una pena, es que queríamos debutar juntos en una prueba Ironman, tanto en la distancia como en la franquicia, y habíamos elegido el Ironman de Cascais, que se iba a celebrar, ya casi no me acuerdo, era finales de septiembre, podría ser. El 26 de septiembre, sí. Pero bueno, después de que nosotros nos diéramos de baja, porque, ay mamina, qué pena tan grande que ya nos dimos cuenta que esto no se iba a hacer, pues después de que nos diéramos de baja lo habían pospuesto, si no me equivoco, a noviembre. Pero ahora mismo la verdad que no sé dónde está, porque Ironman está haciendo cosas muy raras. Hoy mismo recibí un correo de que algunos Ironmans aquí en el Reino Unido por lo menos se van a celebrar o tienen intención de celebrar. Pero yo no estoy seguro qué pasa con el de Cascais. Tal y como están las cosas en Portugal ahora mismo, yo diría que no se va a celebrar, pero no lo sé. Bueno, y los españoles tampoco es que nos estén recibiendo con los brazos abiertos en ningún sitio, así que iba a estar complicado igual, pero de todas formas... Malditos españoles que habéis arruinado mis vacaciones. La cuestión es que nosotros decidimos cambiarlo para el año que viene, para el año 2021, en cuanto vimos cómo estaba el percal. Ironman nos hizo el cambio sin problema, así que estamos apuntados para Cascais en 2021, y esperemos que se celebre, porque la verdad es que debutamos juntos en la media distancia, que es una anécdota para contar, así que no voy a dar muchos detalles, y nos hacía también bastante ilusión debutar juntos en distancia Ironman, porque es curioso que como hermanos, y es más como gemelos, cualquiera puede pensar que entre nosotros debería haber un pique mortal para ir a sacarle los ojos al otro, y nada más lejos de la realidad, porque al final nos planteamos estas pruebas y al final casi todas las que hacemos para ir juntos directamente, con independencia del ritmo de cada uno. Así que bueno, hablaremos de ello. Pues sí, y es raro porque además los dos en ese sentido somos bastante competitivos, pero no competimos entre nosotros y no sé por qué es. Más bien
Sí, eso, lo que tú dices. Al contrario, siempre intentamos ir juntos y acompañarnos en Yo el creo que el problema sufrimiento, que en un Ironman va a ser bastante. si competimos entre nosotros, como llevamos un nivel relativamente similar, dependiendo de la época del año, creo que podríamos acabar los dos completamente exhaustos sin llegar a la meta directamente. Sí, sí, posiblemente. Bueno, y creo que hasta aquí el tira que libras de hoy. Oye, que lo hicimos genial en cuanto al tiempo, ¿eh? Dijimos que íbamos a hacerlo más corto, así que mejor vamos despidiéndonos ya porque van 58 minutos y nos vamos a pasar de la hora. Sí, vamos a aprovechar para despedirnos, volver a dar las gracias a todo el mundo que nos ha escuchado los capítulos anteriores, especialmente a los que nos conocen, a los que no nos conocen, a los que nos conocen, oye, pues mira, es lo que tenéis que hacer por conocernos, ¿qué vamos a hacer? Pero a los que no nos conocen, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Estaremos por aquí de vuelta dentro de 15 días y decir que, ojito, que ya tenemos candidatos para contar su anécdota en próximos capítulos. Cuando nos descuidemos tenemos lista de espera. Pues sí. Venga, muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos dentro de 15 días, con suerte. Hasta luego. Chao, chao.